Muy bien, queridos hermanos y amigos, sean bienvenidos a su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Estoy aquí con el Pastor Petco. Bienvenido, Pastor Petco, nuevamente. Gracias. Pastor Petco es el presidente de la Asociación General y es un gusto tenerlo en nuestro programa en el día de hoy. Y a cada uno de ustedes que ya se han conectado, que están en este momento con nosotros, bienvenidos. Y vamos a comenzar el programa de hoy con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este día. Gracias porque en tu grande amor nos da la oportunidad de poder presentar estos mensajes. Te rogamos que tú puedas bendecir también la presentación de hoy. Bendice al Pastor Petco en la presentación, en las respuestas a las preguntas y a cada una de las personas que se están conectando para ver el programa. Te rogamos que tú puedas bendecirles, bendice sus hogares y danos sabiduría para entender cada parte de este mensaje. Te lo agradecemos y lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, porque lo pedimos en Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hoy estamos mayo 17, martes, y todos los martes a esta misma hora, a las 8 de la tarde, hora de Cedartown, estamos al aire con el programa de preguntas y respuestas. Ustedes pueden escribirnos al correo de info@sda1844.org. Ahí pueden presentarnos algún tema en especial que les gustaría que tratáramos, o sus preguntas al tema que estamos tratando, lo pueden hacer a ese correo o también al chat de Zoom o de Facebook. Esperamos entonces hoy poder estar con ustedes durante este tiempo para poder resolver algunas preguntas que tenemos también al comienzo del programa. Sabemos que estamos tratando sobre el tema el cristiano y las armas, que es el tema que hemos venido tratando durante estas últimas semanas. Así de que tengo preguntas acá. La primera de ellas, de esas preguntas, es la siguiente. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, la pregunta es, ¿fueron solo los adventistas originales los que mantuvieron esa posición de pacifismo, de no a la guerra, o hubo otras iglesias, otras organizaciones que también tomaron esa misma posición? Es una pregunta muy interesante. El adventismo oficial, como nosotros lo presentamos, la iglesia grande, ellos durante la Primera Guerra Mundial fracasaron. Ellos prácticamente abandonaron sus principios originales, que lo tenían claramente expuesto durante la Guerra Civil y vamos a ver también durante la Guerra Hispanoamericana. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial cambiaron su posición. Hay otras iglesias que siguieron, como son las iglesias de los cuáqueros, las iglesias de menonitas, las iglesias de testigos de Jehová, que siguieron firmemente en su posición de no combatientes. Y ellos no participaron en la guerra, sufrieron persecuciones, especialmente en la guerra en Europa, pero ellos no transgredieron sus principios. También algunas evidencias de personas que no estaban relacionadas con alguna iglesia, pero tenían humanistamente su posición contra la guerra, pero fueron obligados ahí, reclutaron como soldados. Ellos también no se dejaron y fueron severamente perseguidos, castigados, encarcelados. Algunos murieron también por eso, por sus heridas, pero quedaron firmes de su convicción. Por eso hace más
¿cómo se llama?, más clara la evidencia de la apostasía del adventismo, porque ellos fueron de los movimientos que prácticamente cambiaron su posición de la original. Porque la semana pasada hablábamos acerca de la posición del pacifismo, o sea, no combatientes, y esa posición era la que mantenía la Iglesia en 1861-65, cuando la guerra civil aquí en Estados Unidos. Hay una pregunta más acá, y es la siguiente. Si nosotros, en el caso de usar armas, porque estamos en esa parte, si nosotros vamos, especialmente las personas que viven en el campo, si llegan a usar, o sea, si van en el camino y llevan algún arma para defenderse de los animales, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Está bien que se use de pronto una escopeta o un tipo de arma de fuego para de pronto encontrarse con una culebra o cualquier otro animal, puedan defenderse? Bueno, y yo entiendo la pregunta, es muy buena pregunta. Sin embargo, tener una arma de fuego tiene dos puntos de peligro que yo quiero exponer. Número uno, cuando uno tiene un arma de fuego, para poder usarla bien, él debe entrenarse, él debe comprarse municiones, debe tener un campo libre donde él pone algunos puntos para disparar. Entonces es un espíritu de entrenamiento, de uso de la arma de fuego. ¿Qué sucede? Es que cuando una persona encuentra o ve un animal así peligroso, entonces si él no tiene las armas de fuego, entonces él buscaría una forma pacífica de escapar, de buscar una forma de evitar la confrontación con tal animal o tal peligro. Lo contrario es que cuando tiene el arma, pues quiere... Lo hace como más valiente. Exactamente, él quiere probarla, él la quiere, si se ha entrenado, tiene munición, ya se la lleva tantas veces, no ha encontrado nada, pues ahora es la oportunidad. Entonces, una arma de fuego no significa, especialmente con animales grandes, una bala solo no mata el animal. Especialmente un oso, un animal grande, eso nada más lo va a herir y lo hace peor, más peligroso. Entonces, por eso es importante entender que no recomendamos de ninguna manera el uso de arma o tener de arma de fuego. El otro momento es que cuando uno tiene esa arma y no la usa, pero la tiene en su casa, ese instrumento de guerra es sumamente peligroso. Entonces, si cae en las manos de niños, de personas, o una persona usa esa arma cuando está enojada, cuando está, por ejemplo, viene el vecino y entra en un conflicto, entonces a veces sacan sus armas para asustar, pero a veces eso de asustar se vuelve a un conflicto armado, porque quizá el vecino tiene otra arma, entonces ya una confrontación. Sí, es posible que entramos en mayor problema. Es por eso que no recomendamos a tener ese tipo de armas donde hay osos y animales grandes. Normalmente el gobierno propone el uso de unas pistolas que disparan solos con sonido, unos patrones así y grandes, entonces el oso se asusta y corre, o cualquier animal que es cuando escucha ese sonido tan espantoso. Hasta hay algunas bombas pequeñas que se usan, que son solo de sonido, no hacen daño para defenderse y para que si alguien tiene, por ejemplo, animales, entonces vienen lobos, vienen osos para robarse los animales, entonces
con esas balas que explotan, sí, se asustan los animales y entonces se protege el rebaño. Pero eso hay que informarse, hay muchos métodos también métodos natural de evitar lugares donde están y viven esos animales. Pues hay gente, sabios, que han vivido por años sin usar armas de fuego y han defendido su rebaño, ¿sí? Tirando piedras y otras usando cosas, la onda como David. Usando otras formas. Pero en el mismo tiempo me gustaría aclarar que nosotros, cuando decimos no matarás, se refiere a un ser humano. Si por alguna razón uno mata a un animal por protegerse, eso no es una transgresión de nuestros principios ni del mandamiento. Como los budistas, por ejemplo, ellos no pueden matar ni una mosca ni un mosquito, ni un cucaracha, pero nosotros no tenemos ese concepto del mandamiento. Así es. Ahora que usted estaba hablando de las armas, me hace acordar de mi hermano cuando estaba en la finca, mi hermano mayor. Él usaba armas para cacería. Bueno, mi padre también la tenía, pero era una escopeta para cacería. Pero como usted dice, es peligroso porque mis hermanos mayores, en algún momento que mi padre se iba al pueblo, ellos usaron esa arma para jugar y estaba cargada. Y hizo, párese, el uno le decía al otro, párese al frente y yo le disparo. Y así sucedió. Y el asunto fue que en el momento que él se movió, él le disparó y entonces el tiro pasó a un lado de él. Pero casi que lo hubiera matado con eso. O sea, es supremamente peligroso. Y aquí en Estados Unidos uno ve muy fácilmente eso, de que un niño llevó un arma al colegio, que era el arma del papá, y mató a sus compañeros, bueno, y son todavía niños y usando armas. Entonces es supremamente peligroso. El arma de fuego es un asunto que puede servir para defendernos de un animal, matar a algún animal que de pronto nos va a hacer daño, pero puede tener la otra opción también, que nos hace más valientes en algún momento para usarla y podemos entrar en un problema también. Así de que es un asunto de mucho cuidado. Es mejor no tenerla para así no tener la tentación. Muy bien, creo que hay otras preguntas, pero vamos a dejarlas para otro momento. Vamos a escuchar la presentación en relación a la temática que tenemos de el cristiano y las armas. Guerra y pacifismo es que nosotros vamos a estudiar. Ya hemos hecho una serie de ese tema, empezando con el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo Testamento, la enseñanza de la Iglesia primitiva y después el protestantismo hasta llegar a Estados Unidos. Y estamos ya en Estados Unidos y hemos pasado por la guerra civil, que es un tema bastante extensa, y ya vamos a ver el tiempo después de la guerra civil que sucedió en Estados Unidos. Aquí tenemos una otra guerra de que se habla muy poco y me gustaría tenerla en nuestra atención, es la guerra hispanoamericana y filipinoamericana. En 1898 hasta 1902, esa guerra fue una guerra que prácticamente formó más el territorio estadounidense. Cuba fue liberado de ser colonia de España y las Filipinas fueron liberados de ser colonias españolas. También a Estados Unidos se añadieron también la República Dominicana, también Puerto Rico y las islas de Caribe fueron liberadas de España. Entonces se unieron no como colonias, pero ya como libres aliados a Estados Unidos. Y aquí tenemos el 25 de abril de 1898, los acontecimientos llevaron a un conflicto militar. El presidente William McKinley había
emitido su mensaje de guerra, el Congreso aprobó una resolución en favor de la intervención en Cuba y tanto España como Estados Unidos habían declarado la guerra. El combate real de guerra hispanoamericana duró apenas 4 meses. Fue una pequeña guerra espléndida, comentó el embajador John, después de que la Marina de Estados Unidos aplastará a la flota española tanto en el capital filipina de Manila como también en la batalla de Santiago de Cuba. Los representantes de los Estados Unidos y España firmaron un tratado de paz en París de 10 de diciembre de 1898. El tratado no solo terminó oficialmente la guerra, pero también se dio a los Estados Unidos todas las tierras coloniales de España en el Caribe, Cuba, Puerto Rico, el Pacífico, Guam y las Filipinas. Sin ningún consentimiento de los filipinos, se realizó un pago de $20 millones a España para comprar Filipinas. Aquí tenemos una guerra que prácticamente demostró el espíritu imperialista de Estados Unidos y hizo que Estados Unidos salió en la arena de todos otros países, como hemos tenido España, un imperio colonial que tenía casi medio mundo bajo la corona. Tenemos Inglaterra, que también tenía otro mundo de países bajo su corona. Tenemos Francia, otro país imperialista. Y aquí tenemos que Estados Unidos, de una vez vemos que los otros países pierden sus colonias, pero Estados Unidos está creciendo en el camino del imperialismo, mostrando un poder superior de España y liberando colonias y tomando en posesión países. Y llegamos hasta el punto que se pagó y se compró, los filipinos lo compraron. Sin consentimiento, dice ahí, ¿no? Sin consentimiento de ellos. Sí, $20 millones pagaron para no hacer más guerra y con un dinero arreglaron el asunto. Es interesante el espíritu de dominio, de poder que Estados Unidos mostró. Se habla muy poco de esa guerra, pero sí existió, y vamos a ver que es interesante en ese sentido es qué posición tomó la Iglesia Adventista, porque eso no es la guerra civil, es una guerra internacional, es 1898, es más tarde en el tiempo, y aquí en la izquierda, en el bloque blanquito, tenemos ese texto importante que es parte de del archivo adventista, un documento. A los principios del siglo XX, durante el periodo decisivo de la guerra hispanoamericana y filipinoamericana, la Iglesia Adventista del Séptimo Día estaba en su 36º año desde que se incorporó como una denominación reconocida oficialmente. Para diciembre de 1899, la Iglesia reportó 1.386 ministros y misioneros, casi 1.800 iglesias y una membresía mundial de 64.003 miembros. Sí, podemos ver que la Iglesia Adventista está creciendo, tiene una membresía significante, tienen muchas personas y está en ese periodo cuando la Iglesia empieza de pensar cómo poder realizarse mejor en la escena internacional. Sin embargo, vamos a ver que la Iglesia tomó una posición parecida o idéntica
de la posición que la Iglesia tenía durante de la guerra civil. Estaban firmemente contra la guerra. No se hizo ninguna incorporación de soldados civiles, por eso no se llegó a tocar este punto de si podemos participar en la guerra o no. Ya estaba definido. Sí, unos pocos soldados participaron, más los marines que estaban en los barcos, y en ese sentido no se necesitaba un ejército enorme, numeroso. Sin embargo, la Iglesia condenó la decisión de guerra del gobierno, criticó al presidente de Estados Unidos y declaró que eso es un comportamiento anticristiano y que no corresponde a una nación cristiana de hacer guerra con otros países. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, en el lado izquierdo vamos a ver una publicación que se hizo en Oriental Watchman de diciembre de 1898. A diferencia de los sentimientos generalizados a favor de la guerra entre los principios protestantes, los periódicos adventistas de séptimo día expresaron su preocupación por la conciencia de la participación militar estadounidenses contra España. The Oriental Watchman señaló que si bien la prensa y el público en general está instando a que el país avance por el camino del imperialismo, los observantes más reflexivos podrían sentir la necesidad de una advertencia contra el peligro del imperio. Así que podemos ver que los adventistas reaccionaron muy inteligentemente y muy claramente contra la posición condenaron esa posición. Una otra publicación aquí lado derecho, durante el discurso del presidente en la sesión de la Asociación General 1899, George Irving enfatizó la importancia de los tiempos frenéticos de la guerra. Había la actualidad amenazante de las naciones de la tierra unas hacia otra, la casi constante alarma de guerra, presentando en algún sector el alarmamiento cada vez mayor de las naciones mientras las planifican conferencias de paz. La guerra hispanoamericana que asombró al mundo con su resultado de tan breve tiempo y llevó a América a la prominencia, enredó irremediablemente con los poderes de la tierra. Los adventistas advirtieron que la guerra traerá más guerra a su paso y medida la que nación se involucrará más en varios conflictos internacionales. La antigua América aislada está desapareciendo, informó un periódico adventista, y una gran potencia mundial está naciendo ante nuestros ojos. Pero la naturaleza global de esta potencia estadounidense estaba vinculada a un imperialismo que violaba los principios de libertad civil y religiosa de la nación. Podemos ver que los adventistas en ese tiempo no solo que tenían una posición correcta en el principio de participación en la guerra, sí o no, o involucrar un país en la guerra como está Estados Unidos, pero también proféticamente ellos vieron que la participación de Estados Unidos en guerras internacionales traerá más guerras. Y es absolutamente correcto, porque sabemos que pocos años después empezó la Primera Guerra Mundial, pocos años después la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y hasta hoy hay muchísimas guerras internacionales en que
Estados Unidos está constantemente involucrado. Perdón. Aquí en la izquierda tenemos la posición de la Iglesia Adventista relacionada con esa guerra con España y las Filipinas. Los líderes adventistas estaban entre los pocos voces antiimperialistas que disentían de la opinión mayoritaria y se oponían a la política imperialista de Estados Unidos en Filipinas. Entre 1898 y 1902, los periódicos adventistas Sign of the Times, con sede en California, Advent Review y Sabbath Herald en Michigan, y American Sentinel en Nueva York, publicaron artículos que exponían la contradicción de Estados Unidos al profesar ser una nación cristiana mientras violaban las libertades civiles y religiosas. El líder adventista A.T. Jones rechazó y que consideraba un falso patriotismo que toleraba la compra y venta de toda una nación, como si 7 millones de habitantes de las islas de las Filipinas no tuvieran más importancia que un fardo de algodón. Jones consideró políticas tan crueles como resultado de un nacionalismo distorsionado que impregnaba la sociedad estadounidense como resultado de la entrada de la Iglesia en la política. Es interesante que aquí el adventismo aparece como una minoría en Estados Unidos. La mayoría, las iglesias protestantes, están en favor de espíritu de guerra, y eso es que hace los adventistas tan especiales. Los adventistas son uno de los pocos protestantes que, juntos como los descendientes de Ana Bautista, los cuáqueros, los menonitas, mantenían su posición de pacifismo y de no combatiente en tiempo de guerra. Vamos a ver aquí en el lado derecho, es una otra publicación en el periodo turbulento de las guerras hispanoamericanas y filipinoamericanas. Los adventistas ocuparon su lugar entre otros antiimperialistas que resistieron las presiones de las presiones de la opinión pública. La prensa adventista criticó al presidente Theodore Roosevelt por sus desprecios por los principios fundamentales de la nación y su tendencia a intimidar a con quienes se oponían a la anexión de Filipinas. Como observa el historiador Douglas Morgan, los adventistas en este periodo no dudaron en aplicar su visión apocalíptica del mundo y la política exterior de su propio gobierno, y al hacerlo exigieron al gobierno sus más altos estandartes de derechos humanos. La tradición profética de la Iglesia proporcionó un marco a través del cual podía desafiar las naciones predominantes del excepcionalismo estadounidense. Así que vemos aquí el papel que jugaba la Iglesia Adventista, y empezó de ganarse una fama importante como en todo Estados Unidos, dentro de las iglesias, adelante del gobierno, y lamentablemente esta fama positiva bíblica fue sacrificada más tarde durante la Primera Guerra Mundial. Es interesante porque hasta aquí la iglesia mantenía los principios originales, ¿no? Los adventistas, y también
me llama la atención cuando dice que exigían, ¿no? Y pedían al gobierno de mantener los principios cristianos, ¿no? Porque se ha fundado un gobierno aquí en Estados Unidos con principios bíblicos y ahora ellos estaban mirando que se estaban transgrediendo esos principios bíblicos. Eso es lo que yo entiendo en esa forma, ¿no? Y que es interesante, también se puede ver que la Iglesia Adventista salió en la luz de la población, porque ellos salieron en las noticias, ellos se presentaron como opositores de ese tipo de política. Entonces, ¿qué sucede? Es que no solo los periódicos adventistas empezaron a escribir de la posición adventista, pero también la prensa general empezó a hablar de los adventistas. Ellos empezaron a ganarse una fama como pacifistas y presentaron su posición adelante del gobierno y adelante de la población americana, que fue muy interesante, muy particular como tal. Ya, es interesante y eso, o sea, si esa posición se hubiera seguido manteniendo, vamos a verla más adelante qué pasó, pero si esa posición se hubiera mantenido, era dar una luz, porque era eso, o sea, como un gobierno protestante, como un gobierno basado en principios de la Biblia, aún de la ley de Dios, porque el comienzo Estados Unidos mantenía también principios basados en la ley de Dios. O sea, esos principios, si hubieran mantenido, era dar a conocer esa luz, mantener esa luz concerniente al pacifismo, a condenar como ellos lo hicieron, porque estaban condenando al gobierno en tomar esa posición equivocada, de ir a una guerra, de ir a una guerra que era innecesario también ese asunto. Por ejemplo, ellos ya profetizaron, vamos a decir, ya el presidente de la conferencia general habló que entregarse en esa guerra internacional no será el último. Muchas más guerras vendrán y Estados Unidos será parte de eso. Entonces, solo algunos años más tarde, como 14 años más tarde, ya llegó la Primera Guerra Mundial y ahí de verdad se armó una enorme confrontación internacional en que Estados Unidos también estaba involucrado. Es decir, que podían decir, mira, los adventistas tenían razón, mira, ellos que profetizaron sucede. Sí. Entonces, y es bíblico, ¿no? Porque dice que espada mata, espada muere. Exactamente. Y eso estaban mirando ahora la situación. Y podían los adventistas tener más influencia todavía. Sí. Y para eso, yo creo que para eso Dios había colocado a este pueblo con una luz, con una verdad que tenía de la inspiración de la Biblia, y también ya ahora también, estamos hablando de 1890 y algo, ya tenían el espíritu de profecía, esa luz que podía mantenerlos como un pueblo peculiar y diferente a todos los demás para mantener esa verdad. Hay una pregunta que se nos hace también acá referente a que seguramente la próxima semana vamos a ver más sobre esto, pero algunos presentan de que, bueno, la guerra civil que fue en 1861, 1865 en Estados Unidos, ahí se mantuvo la iglesia adventista el asunto de no ir a la guerra, pagar si fuera posible los $300, pero y el presentar de que como era en el mismo país, que era una guerra entre el mismo país, entonces ellos miraban de que era algo ilógico entre el mismo país matarse, y por eso estuvieron dispuestos a hacerlo así. Que era diferente cuando ahora era otro país, que ya no era el mismo país Estados Unidos, sino una guerra con otro país, que ese era el enemigo y por lo tanto ahora sí tenían que defenderlo. ¿Es correcto esa posición? Bueno, el asunto es que eso es vamos a decir, la prueba que los adventistas consideraban su posición de no combatientes, no solo cuando hay una guerra civil. En ese caso tenemos una guerra que no tiene que ver con Estados Unidos, es una guerra con España, ¿sí?
Y es una guerra que justificaban para liberar a Cuba porque estaban como una colonia. Filipinas también fueron colonia de España. Entonces Estados Unidos interviene en ese caso a liberar otros países. Y la guerra no está contra sus propios ciudadanos. Entonces aquí tenemos una guerra internacional y los adventistas están con la misma posición anticombatiente y prácticamente acusaron al gobierno de ser anticristiano porque dicen, ¿por qué hacen guerra contra los otros países? Eso no tiene, eso... No nos están atacando, ni sí, siquiera para hacerlo. Eso no tiene nada que ver con el espíritu de cristianismo. Y es claro, ellos interpretaron esa guerra con imperialismo, con el deseo de que se impone Estados Unidos como un poder mundial y influenciar prácticamente los otros países del mundo. ¿Sí? Así es. Están invitados para la próxima semana, porque la próxima semana vamos a ver la última parte y especialmente dónde se dejó esos principios, dónde se olvidaron esa posición original de no combatiente, no a la guerra, pacifismo, condenar aún el gobierno cuando fue esa guerra con las Filipinas, defendiendo el asunto de estos otros como Cuba y otras, Puerto Rico y otros lugares donde ellos quisieron apoderarse, que estaban en posesión de España. Entonces, ¿dónde se cambió el adventismo? ¿Dónde cambió la posesión? ¿En qué momento? Porque hasta aquí estamos mirando de que esa era la posesión. Pero vamos a ver para la próxima semana. Así que está invitado para la próxima semana. Sí, gracias. Ustedes también están invitados para la próxima semana para mirar si siguió siendo esa la posición del adventismo, o sea, ser pacifistas, no combatientes, estar dispuestos a pagar los $300, porque no era un asunto solo en Estados Unidos, sino que era una posición mundial acerca de esto. Entonces, entre 8 días lo vamos a ver. ¿Está bien? Sí, la próxima vez podemos ver la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y entonces el origen de la Reforma como tal, por qué sucedió y cómo prácticamente no solo un poco, pero totalmente, 100% cambió la posición de la Iglesia Adventista relacionado con participación de la guerra. Así es, así de que las esperamos en la próxima semana, el próximo martes a la misma hora. Si ustedes tienen preguntas, por favor, escríbenos o déjanos ahí en el chat las preguntas en relación a este tema o al tema que hemos anunciado para la próxima semana. Vamos a dejar hasta acá por el tiempo y vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de discutir ese tema tan importante, el asunto del cristiano y la guerra, nuestra participación en esos acontecimientos bélicos que suceden hoy día en diferentes países alrededor del mundo. Y sabemos, Señor, que las palabras proféticas dice que país, nación contra nación y guerra es una de las señales del tiempo y lo vemos que se está extendiendo más y más cuando nos acercamos al fin del mundo. Ayúdanos, Señor, de ser fiel, de poder prepararnos para estos momentos de crisis y poder ser fiel, Señor, como iglesia, para poder presentar la luz adelante del mundo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Pastor Petco, por haber estado con nosotros en el programa de preguntas y respuestas. Y a ustedes muchas gracias también por habernos acompañado, habernos permitido llegar a su casa, a su trabajo, en su lugar donde está, poder también compartir estos mensajes. El Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.